Continuamos con el estudio de la fermentación maloláctica. Habíamos visto previamente una larga introducción sobre la degradación biológica del ácido málico. Vimos la fermentación maloalcohólica y cómo es el desarrollo de las bacterias lácticas. Primero, el desarrollo de las bacterias lácticas en un medio enriquecido en azúcar, para luego, y más concretamente, abocarnos al estudio del desarrollo de las bacterias lácticas en el vino y concretamente en la fermentación maloláctica. Abordaremos ahora la fermentación maloláctica propiamente dicha. La acidez y el gusto ácido del vino es importante, pero en el vino hay distintos ácidos. Uno es el ácido tartárico, el más abundante normalmente, pero también hay otros ácidos como el ácido málico, que cuando está en exceso, bueno, su acidez de alguna manera es un poco agresiva. Luego hay otros ácidos también presentes, consecuencia de la degradación del ácido málico por las bacterias lácticas, habiendo producido la fermentación maloláctica. Por ejemplo, va a aparecer el ácido láctico, que es mucho más redondo, mucho más amable, menos vigoroso, menos fuerte, menos disociado que el ácido málico. Y a este proceso se lo denomina desacidificación biológica. Para algunos vinos este proceso es muy bueno porque son vinos que tienen exceso de acidez y les viene bien este proceso biológico, esta degradación biológica de la acidez. Para vinos de poca acidez este proceso, lejos de ser beneficioso, es perjudicial y llega a ser considerado, de hecho debe ser considerado una enfermedad. Bien. Vamos a estudiar brevemente cuál es el mecanismo y la energía de este proceso biológico. Habíamos visto que en el inicio del proceso de la fermentación alcohólica, cuando el mosto, hemos obtenido el caldo de la uva, el mosto de la uva, allí hay presencia de bacterias de todo tipo, de levaduras, hongos, pero en ese proceso quien prevalece es fundamentalmente la levadura. Las bacterias están en vía de latencia y recién va a aparecer la fermentación maloláctica, indicios de la fermentación maloláctica, cuando la concentración de las bacterias como mínimo ha alcanzado un umbral de concentración de bacterias de 6 millones de células por centímetro cúbico. 6 millones de células. Recién allí vamos a ver que ha comenzado la fermentación maloláctica. En el periodo de latencia tenemos 1 millón de células, 2 millones de células por centímetro cúbico, no más. Básicamente, la fermentación maloláctica, que ha sido objeto de muchos estudios, en esa fermentación el L-malato es transformado en L-lactato, L-negativo malato, ácido málico, L-negativo, está hablando de la forma estereoisómera del ácido, levógira, negativa, da origen a un ácido láctico levógiro negativo también, con liberación de una molécula de anhídrido carbónico. Quien va a realizar este proceso es una enzima concreta, ya la vamos a estudiar con más detalle, que es la enzima maloláctica. De modo que si nosotros estuviésemos mirando una gráfica de cómo es la evolución de las bacterias, vamos a ver que luego de la fermentación alcohólica, en esta curva estaría indicando la curva punteada, la curva del ácido málico. Y en esta curva continua, la curva de los leuconostoc, un tipo de bacterias, y esta otra, la de los pediococcus.
Y vemos cómo a medida que se produce un aumento de las bacterias lácticas, hay una degradación, una disminución de la concentración del ácido málico. Acá en este esquema se grafica cuál es el mecanismo de generación de energía metabólica a partir de una fermentación maloláctica provocada por leuconostoc o enos. Evidentemente, el ácido málico tiene que atravesar la pared celular y luego, consecuencia de este metabolismo que se produce dentro de la célula bacteriana, va a aparecer en el medio ácido láctico, lactato negativo, y se va a liberar una molécula de anhidrido carbónico. Este proceso es complejo, es un complejo que requiere formación de energías y, por tanto, se va a producir un gradiente también del pH en todo este proceso. Ese gradiente de pH es muy importante, fundamentalmente en la calidad del vino. Ya lo veremos. Ese gradiente de pH no es tanto, prácticamente no se produce tanto dentro de la bacteria como si fuera de la bacteria. En el interior del citoplasma bacteriano, el pH va a variar, puede variar entre 5,8 a 6,3, pero sí se va a producir una cierta modificación del pH exterior. Bien, se ha podido demostrar que las vesículas del leuconostoc oinos retienen la enzima maloláctica, que es precisamente la enzima, ya lo veremos, que es la que produce la fermentación maloláctica. El consumo de protones durante el metabolismo del malato es la causa del mantenimiento del pH interno. Recuerden que aquí hay un cierto consumo de protones. Hay un aumento de la acidez en el ambiente externo, y porque, entre otras cosas, hay un consumo de protones que va hacia el interior de la célula. Y eso es una de las causas del mantenimiento del pH interno. Entonces, de este modo, el sistema metabólico aparece como un mecanismo energético de las bacterias, adaptadas a un bajo pH. El transporte del malato hemos visto que el malato es transportado hacia el interior de la célula, es favorecido a pH bajo. De aquí la importancia de realizar la fermentación maloláctica a pHs bajos. Sin embargo, el metabolismo de la glucosa es distinta. Ocurre lo contrario, es decir, el metabolismo de la glucosa por parte de las bacterias lácticas es favorecido por un pH alto. Ya vamos a ver cómo esto que estamos diciendo ahora, analizando este mecanismo energético de la fermentación maloláctica, luego tiene consecuencias tecnológicas importantes en lo que se refiere al manejo del pH del medio y cómo a través del pH nosotros podemos gobernar el proceso provocando o una fermentación maloláctica o produciendo y mal una fermentación láctica de los azúcares. Digo que es mal porque ese proceso no es una fermentación correcta, sino una enfermedad. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en el proceso de la fermentación maloláctica? Tenemos que repetir una vez más que la fermentación maloláctica muchas veces es beneficiosa, pero muchas otras puede resultar peligrosa y contraproducente. De aquí la necesidad de estimular
moderar, impedir la actividad de ciertos microorganismos que presiden a la degradación biológica de la acidez, según que el vino tenga una acidez excesiva, normal o deficiente. Ya hemos dicho que cuando hay una excesiva acidez, la fermentación maloláctica es bienvenida. Y después tenemos que ver si la acidez es normal y habrá que analizarlo si es conveniente o no realizarla. Y nunca va a ser beneficiosa cuando la acidez de suyo es deficiente, porque la fermentación maloláctica lo que va a hacer es acentuar este inconveniente de falta de acidez y aumento del pH en un vino que ya lo tiene alto, cosa que no trae consecuencias positivas. Comenzamos ahora el estudio y a enunciar algunos de los factores que influyen. Son todos no, pero estos sí son conocidos, algunos más importantes que otros. Mencionaremos solo algunos. Por ejemplo, el cepaje. Hay una influencia del cepaje sobre la preponderancia a realizar o no una fermentación maloláctica. Y en general, aquellos cepajes que tienen mayor cantidad de ácido málico en proporción, bueno, entonces son aquellos los que van a, de alguna manera, a facilitar la realización de la fermentación maloláctica. Es decir, la presencia del ácido málico de alguna manera induce a la fermentación maloláctica. Tienen allí en esa tabla un esquema y viendo donde pueden ver, perdón, cómo no todas las variedades tienen una proporción diferente de ácido málico, una respecto de otra, ¿no? Bien, concretamente en esta tabla es un estudio donde de Galino Canina, un investigador italiano, bueno, donde investigó que, por ejemplo, hay ciertas variedades como Nebbiolo y Dolcetto fermentan con facilidad, realizan con facilidad la fermentación maloláctica, no así, por ejemplo, el caso del Barbera d'Asti, que tiene un pH elevado. Acá en la tabla es un estudio de Carpentier en Francia, donde compara variedades Malbec, Merlot y Cabernet luego de 15 días de fermentación. Entonces ven cómo unas ya han, el caso de Merlot, ha realizado una fermentación maloláctica con cierta facilidad y otras variedades no tanto. Como ven que hay ciertas variedades que son más propensas a realizar la fermentación maloláctica que otras. Y en general son variedades que tienen mayor proporción de málico. Acá en el caso de Merlot, ustedes no lo ven porque ya se ha producido la fermentación maloláctica. En cambio, en otros varietales como el Malbec, por ejemplo, sí lo ven porque la fermentación maloláctica está ocurriendo, pero muy lentamente. Entonces, esto indica la tendencia. Merlot es aparentemente más fácil de producir la fermentación maloláctica en este lugar donde Carpentier hizo el ensayo. Es una zona francesa, debido a que tiene mayor proporción de ácido málico en su constitución química. Bien, pasamos a otro factor de orden tecnológico, fundamentalmente relacionado con la operación enológica, que tiende a facilitar o a obstaculizar el contacto con las partes sólidas, con el objeto de facilitar o de alguna manera inhibir este proceso, el de la fermentación maloláctica. Lo que podemos ver es que en general hay que tener en cuenta que la fermentación maloláctica viene después de la fermentación alcohólica. Las bacterias lácticas, ya lo veremos, no pueden sintetizar sus propios nutrientes, entonces requieren
de la presencia en el medio de nutrientes que sean fácilmente asimilables por ella. Una fuente muy importante de nutrientes son las mismas levaduras, que al terminar la fermentación alcohólica mueren y ese nutriente que contienen en su interior pasa al medio. Recuerden que la levadura es mucho más grande, unas 10 veces más grande que la bacteria láctica, y por tanto la cantidad de nutrientes que puede liberar al medio es muy grande. Primero por su tamaño y además porque está en una población muy superior a la población en número en el que podemos encontrar a las bacterias. En una fermentación alcohólica en pleno desarrollo, en una buena fermentación alcohólica, podemos llegar a contar tasas de levaduras del orden de 100 millones de células por centímetro cúbico o 150 millones de células por centímetro cúbico, en tanto que en el apogeo de la fermentación maloláctica vamos a encontrar 8 millones de células por centímetro cúbico, de modo que la cantidad es mucho menor. Lo que quiero significar es que la cantidad de nutrientes que tiene la levadura es muy abundante y viene muy bien para la realización de la fermentación. Dicho esto, hay una serie de operaciones relacionadas con la limpieza del vino que hay que tener en cuenta si uno va a realizar la fermentación o quiere no hacerla, la fermentación maloláctica, a esto me refiero, para favorecer o no el contacto con las partes sólidas. En una vinificación en tinto, uno puede favorecer el contacto con las partes sólidas y esto va a implicar que en el vino haya una gran población de bacterias lácticas que están presentes naturalmente en la uva. Esto aumenta la población de bacterias lácticas indígenas que durante la fermentación alcohólica se encuentran en estado de latencia. Bacterias lácticas que luego de la fermentación alcohólica van a tender a dejar esta vida de latencia y pasar a la actividad. Bajo este punto de vista, en una vinificación en tinto, este contacto con las partes sólidas es conveniente. Ahora bien, podríamos preguntarnos, en una vinificación en blanco, ¿qué ocurre? ¿Es conveniente o no el contacto con las partes sólidas si después se quiere realizar la fermentación maloláctica? Entonces ahí hay como distintas corrientes de opinión entre los autores. Algunos autores afirman que no es conveniente el desborre previo porque al hacerlo disminuimos la cantidad de bacterias lácticas presentes en el caldo, en el vino en este caso. Cosa que es verdad. Ahora, este es un concepto bastante antiguo que yo particularmente disiento, porque si bien es verdad que el desborre previo disminuye la tasa de microorganismos presentes en el vino, precisamente por esto, si uno realiza un buen inóculo, es decir, una buena siembra de levadura, en primer lugar, se van a multiplicar en mayor número las levaduras porque no van a tener competencia. Competencia, por ejemplo, de otras levaduras. Si uno además ha practicado una buena nutrición del medio, es decir, las levaduras tienen suficiente cantidad de nutrientes para poder desarrollarse, estas lo harán en gran medida, de modo que tendremos una población de levaduras, una tasa de levadura muy alta. Una vez terminada la fermentación alcohólica, si se hace un buen inóculo de bacterias lácticas, estas bacterias lácticas van a tener una gran cantidad de nutrientes para realizar una correctísima fermentación maloláctica. Y además, cuando uno realiza el inóculo, agrega una bacteria láctica seleccionada de alguna manera, por tanto, una bacteria láctica de buena calidad. De modo que es un modo, el desborre previo en los blancos, es un modo de garantizar una muy buena fermentación maloláctica, lejos de lo que afirman otros autores, con una tecnología que a mí me parece que es un poco antigua. Por esto, bueno, yo hago la aclaración. La fermentación maloláctica, para la fermentación maloláctica, la limpieza de los caldos es buena, no, lejos de ser mala, es buena, favorece un buen desarrollo de la fermentación maloláctica. Y además, adelanto algunos conceptos de enología. Cuando hablamos de borras, que son
de alguna manera una de las partes sólidas con las que puede estar en contacto el vino o el mosto, tenemos que saber diferenciar las borras gruesas de las borras finas. En las borras gruesas hay principios que van a, en primer lugar, ralentizar la fermentación alcohólica cuando no entorpecerla, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena larga, o ácido octanoico, ácido decanoico. Entonces esas borras gruesas conviene eliminarlas. Y en cambio las borras finas, que son las borras gruesas, son tierra, restos vegetales, etcétera, etcétera. Las borras finas son producto de los copos pécticos. Y también, de alguna manera, las levaduras. Luego de la fermentación alcohólica, las levaduras forman parte de las borras finas. Entonces, estas borras finas son las que hay que saber preservar en el vino. Blanco y tinto. Bueno, me pueden preguntar, ¿y en un vino tinto cómo hacemos para preservar las borras finas? Hay que tener en cuenta que las borras gruesas precipitan rápido y las finas, por ser finas, sutiles, precipitan más lentamente. Entonces, si uno sabe medir los tiempos, puede separar del vino tinto las borras gruesas con un trasiego rápido, con un trasiego anticipado, rescatando, sabiendo rescatar las borras finas. Y de esta manera, en un trasiego anticipado de un vino tinto, luego de la fermentación alcohólica, uno puede separar las borras gruesas de las borras finas, mejorando no solamente la fermentación maloláctica, sino también las características organolépticas del vino, porque las borras finas además confieren buen sabor y aroma. Bueno, esta aclaración para el desarrollo de los factores tecnológicos. Es decir, conviene favorecer el contacto con la levadura, ese es el concepto, porque de la levadura obtenemos nutrientes para las bacterias, y conviene eliminar las borras gruesas porque en esas borras gruesas se encuentran ciertos componentes que dificultan la fermentación, tanto la alcohólica como la láctea. Pasamos a desarrollar ahora otros factores, los físicos, por ejemplo, la temperatura. Bueno, es muy importante tener en cuenta las temperaturas. La bacteria láctica necesita de una temperatura adecuada para desarrollarse. En nuestro medio, entre 18 a 24 grados. En países fríos, quizás un poquito más. Hay otros factores que son los factores de tipo físico-químicos que conviene tenerlos muy en cuenta. Ya algo habíamos hablado de este tema cuando vimos el mecanismo energético de la fermentación maloláctica. Simplemente, y también algo habíamos mencionado cuando empezamos a estudiar las bacterias lácticas. Habíamos hecho visto unas curvas donde comparábamos la cosecha de cocos versus la cosecha de los bacilos. Los cocos crecen lentamente y dan cosechas pobres. Los bacilos crecen rápidamente dando cosechas abundantes, es decir, se multiplican en mayor cantidad. Pero veamos cuál es el modo de actuar de uno y otro frente a la fermentación maloláctica. Fíjense, los cocos comienzan la fermentación del ácido málico a un pH bajo de 3,23, en tanto que los azúcares recién empiezan a degradarlo a un pH de 3,51 y tienen bien separado el pH, 3,23 contra 3,51. En cambio, los bacilos, fíjense qué peligrosos que son, porque comienzan la degradación de los azúcares a un pH de 3,32. Comienza la degradación de los azúcares a un pH de 3,32. El ácido málico recién a un pH superior, 3,38. ¿Qué se deduce de esto? Que fermentar con cocos, realizar una fermentación maloláctica con cocos, es lento, pero seguro. Realizar una fermentación maloláctica con bacilos es tremendamente peligroso porque empiezan a degradar primero los azúcares. Recuerden que el pH en una fermentación maloláctica va desde un pH inferior a un pH superior. Los cocos empiezan con la fermentación del ácido málico y a medida que va creciendo el pH, bueno, después podría haber algún peligro del ataque de los azúcares, pero hay una diferencia de pH muy importante, de 3,23 a 3,51. De modo que no es tan fácil llegar a cambiar tanto el pH del medio.
Y además acá ya está iniciada la fermentación del ácido málico. Está bien conducida. Comenzó bien la fermentación del ácido málico. Comienzan bien la fermentación del ácido málico los cocos. En cambio, los bacilos son peligrosísimos porque en vez de empezar por el málico, ya empiezan con los azúcares a producir una picadura láctica. Empiezan produciendo una enfermedad. Entonces son tremendamente peligrosos. En todo caso, los bacilos, la única bondad que tienen es de que podrían llegar a ayudarle a los cocos a terminar una fermentación maloláctica una vez iniciada y de un modo bien seguro por los cocos. Otra variable muy importante es la variable del alcohol. El alcohol también influye en la fermentación maloláctica y a partir de unos 15% de alcohol, algunas bacterias pueden ser inhibidas. En cuanto a las exigencias alimentarias, ya les había adelantado anteriormente, las bacterias son auxoheterótrofas, exigentes en nitrógeno amínico, vitaminas, etc. Manganeso, magnesio, potasio. Bueno, la levadura es una buena fuente alimenticia de las bacterias, por eso es importante favorecer los procesos de absorción y autólisis de las levaduras luego de la fermentación alcohólica. Y si no se ha realizado esto, bueno, hay que aportar la cantidad de nutrientes que requiere la bacteria para poder hacer un buen desarrollo de la fermentación maloláctica. Otra variable, el anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso es la llave que abre la puerta o la cierra de la fermentación maloláctica. Entonces, este concepto de anhidrido sulfuroso llave es muy importante, tremendamente importante. Prefiero destacarlo porque es una herramienta que nos permite impulsar o detener el proceso. ¿Cómo lo impulsamos? Bueno, con niveles bajos de anhidrido sulfuroso. Cuando hay poco anhidrido sulfuroso, la bacteria inicia la fermentación maloláctica y cuando hay mucho anhidrido sulfuroso se va a inhibir. ¿Cuál es la dosis inhibitoria de las bacterias lácticas? Depende del vino, depende de la bacteria, depende del medio. No hay, es un poco difícil hablar de una dosis inhibitoria. Entonces, lo conveniente es que para iniciar una fermentación maloláctica, el nivel de anhidrido sulfuroso total, es decir, esto incluye todo el anhidrido sulfuroso, no supere las 40 partes por millón, en una dosis baja de anhidrido sulfuroso. Así como para iniciar se habla de anhidrido sulfuroso total, que no supere las 40 partes por millón. Y ya para inhibir el proceso al final de la fermentación maloláctica, cuando se ha acabado o quedan 300 miligramos de ácido málico, ahí ya hay que corregir el anhidrido sulfuroso para frenar el proceso. Y en ese caso, una dosis de anhidrido sulfuroso activo, ahí ya hablamos de activo, de 0,6 partes por millón como mínimo, en un vino seco, sano. Y recordar que todo el anhidrido sulfuroso, de alguna manera, todas las formas del anhidrido sulfuroso, influyen sobre la bacteria láctica, tanto la forma libre como la forma combinada. Y dentro de la libre, obviamente que la parte activa influye y de un modo muy vigoroso. ¿Por qué el anhidrido sulfuroso total, el combinado, influye sobre la actividad de las bacterias? Porque las bacterias lácticas son capaces de metabolizar el acetaldehído y liberar de allí el anhidrido sulfuroso del etanal sulfónico. Entonces, del etanal sulfónico, que es una de las formas combinadas del anhidrido sulfuroso, las bacterias son capaces de liberar de allí el anhidrido sulfuroso. De modo que aportan de alguna manera anhidrido sulfuroso libre después de haberlo extraído del ácido etanal sulfónico. Entonces, bueno, este es un modo en que también las formas combinadas influyen inhibiendo el desarrollo de la bacteria. Bien, con esto hemos visto entonces las variables más importantes que influyen sobre la fermentación maloláctica.
Luego continuaremos hablando del quimismo, ya de la fermentación malolacta.